Bien, muchachos. Este es el ejemplo 3 de lo que es el segundo tema de trigonometría que estamos viendo. Vamos a darle solución del mismo modo en que le dimos solución a los primeros dos ejercicios de este tema, tomando en cuenta tanto las fórmulas nuevas que hemos adquirido en este tema, como las anteriores que vimos, las primeras 9 que vimos en el tema principal o en el tema inicial de trigonometría. Entonces, veamos que en este ejemplo nos dice, dado el siguiente triángulo rectángulo, y nos dan esta figura, hallar las 6 funciones trigonométricas y también hallar el perímetro del triángulo. Como pueden ver, son nada más dos cosas. Sin embargo, la primera consta de 6 funciones trigonométricas, es decir, que hay que hallar, digamos, cierta cantidad de elementos. Entonces, en este caso, lo primero que yo debo hacer es ver el gráfico que me están dando, ver lo que me dieron como dato, para ver con qué cuento y cuáles son, digamos, los valores que tengo para poder resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que el lado que está justo al frente del ángulo de estudio no tiene ningún valor, por lo cual ya me doy cuenta que el cateto opuesto, que es el que está al frente, no lo conocemos. Cateto opuesto es desconocido. También nos damos cuenta que el lado más largo tampoco lo conocemos, y el lado más largo siempre es la hipotenusa, no lo conocemos. Pero el lado que está justo al lado del ángulo de estudio sí tiene un valor, que en este caso es 4, y como está al lado del ángulo de estudio, es el que representa al cateto adyacente, por lo cual puedo decir que tengo al cateto adyacente, que en este caso vale 4. Además de eso, puedo ver que en el gráfico también me dieron el valor del ángulo, pero me lo dieron como radián. Como pueden ver allí, es 11 pi sobre 6. Entonces, puedo decir acá que me dieron el ángulo, que en este caso es 11 pi sobre 6. Como está expresado en radianes, pues estando así expresado en radianes, es muy difícil hallar, digamos, todas las demás identidades trigonométricas si lo mantenemos como radián, por lo cual hay que convertirlo a grados. Entonces, para eso usamos la fórmula que ya nosotros conocemos y que ya hemos puesto en práctica en los ejercicios anteriores, y que también está en lo que nos dieron inicialmente en este tema. Resulta ser que para cambiar de grados a radianes, pues simplemente yo lo que tengo que hacer es multiplicar. Bueno, en este caso no vamos a cambiar de grados a radianes, sino que vamos a cambiar de radianes a grados. De radianes a grados. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es calcular el valor en grados de ese radián que me dieron inicialmente. ¿Cómo lo hago? Pues usando la fórmula que cambia de radianes a grados, que es el ángulo que me dieron, lo voy a multiplicar por 180 grados sobre pi. De ahí entonces simplemente llevo a cabo la cuenta que me están pidiendo. En este caso el ángulo que me dieron fue 11 pi sobre 6, por lo cual yo sustituyo el ángulo por 11 pi sobre 6.
eso lo multiplico por 180 grados sobre pi. Al tener esto, como pueden ver, lo único que hice fue sustituir el alfa de la fórmula por el valor del radián que ya me habían dado. Y lo otro es multiplicarlo por 180 sobre pi, que es lo que tenemos allí en la fórmula. Entonces, a partir de esto, lo demás que debo hacer es solucionar o resolver esta fórmula. En este caso, este pi se cancela con este pi y me están quedando solamente los números, el 11 y el 6 y el valor del grado, que es 180. Entonces, como la multiplicación de fracciones es lineal, yo multiplico 11 por 180 grados, dándome en la parte de arriba el resultado de, vamos a colocarlo aquí al lado, de 1980 grados. Eso debe ser dividido entre 6. Entonces, al dividir 1980 grados entre 6, me daría 330. Es decir, que al final todas estas cuentas me arrojaron como resultado el valor de 330 grados. Entonces, ya teniendo 330 grados, ya yo sé entonces cuánto vale ese radián que me dieron inicialmente, ahora cuánto vale en grados, y ya yo sé que es 330 grados. Ahora, este 330 grados, yo me puedo dar cuenta que ese 330 grados está comprendido entre 271 y 360. Es decir, que este valor de 330 grados se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Por lo cual, si está ubicado en el cuarto cuadrante, yo debo trasladarlo al primero. Entonces, para trasladarlo al primero, pues simplemente llevo a cabo la fórmula que me dice que traslade el ángulo del cuarto cuadrante al primer cuadrante. La fórmula simplemente nos dice que es 360 grados menos el ángulo. En este caso el ángulo es el que ya nos dio como resultado aquí arriba, por lo cual entonces sería 360 grados menos 330 grados, lo cual nos daría como resultado, en este caso, 30 grados. Y 30 grados resulta que sí se encuentra en la tabla de los ángulos notables, es decir, seno y coseno de ángulos notables. Por lo cual, entonces, con el 30 grados sí podemos trabajar. Sin embargo, no debemos olvidar que no se encuentra en el primer cuadrante, se encuentra en el cuarto cuadrante. Y no lo debemos olvidar porque a partir de él es que vamos a saber qué signo van a tener cada una de las 6 funciones trigonométricas. Entonces, ya que tenemos esto, empezamos a hallar cada una de esas 6 funciones trigonométricas. Entonces, vamos a colocar aquí primer punto, por ejemplo. Primer punto. Y en el primer punto empezamos a hallar las 6 funciones trigonométricas. La primera que podemos hallar nos las da la fórmula de seno y coseno de ángulos notables. Sencillamente yo digo que seno de, en este caso, de 30 grados, y eso
lo buscamos en la fórmula que ya nos dieron. Seno de 30 grados nos daría raíz de 1 sobre 2. Entonces, uno coloca raíz de 1 sobre 2. La raíz de 1 nos da como resultado 1, mientras que el 2 se mantiene en la parte de abajo como 2. Ya aquí tendríamos el seno de 30. Luego vamos con el coseno de 30. Coseno de 30 grados. Según la fórmula, porque la fórmula nos da tanto el seno como el coseno. Entonces, según la fórmula, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, nosotros colocamos raíz de 3 sobre 2. Ya teniendo esto, hemos hallado 2 de las 6 identidades o de las 6 funciones trigonométricas. ¿Cuántas nos faltan? Pues nos faltan en este caso 4. Pero ya teniendo estas dos primeras, puedo hallar las dos inversas de ellos. Que en este caso, la inversa del seno es la cosecante, lo voy a escribir por acá, cosecante de 30, que es simplemente la inversa del seno. Por lo cual los valores del seno lo que hacen es invertirse, cambiar de posición. El 2 pasa a estar arriba, mientras que el 1 pasa a estar en la parte de abajo. Eso me daría como resultado entonces un 2. Y aquí ya tendríamos el valor de la cosecante. Ahora vamos con el valor de la secante, que la secante es la inversa del coseno. Entonces, para la secante sería secante de 30 grados. Y la secante de 30 grados es la inversa del coseno, por lo cual estos cambian de posición, siendo entonces 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo sería raíz de 3. Pero la raíz de 3 no puede estar en la parte de abajo de una fracción, por lo cual hay que racionalizar, dándonos como resultado lo siguiente. Colocamos la segunda fracción en donde está lo que quiero eliminar, que es la raíz de 3, y raíz de 3 acá. Y al realizar eso, me daría como solución en la parte de arriba 2 raíz de 3, mientras que en la parte de abajo me quedaría la raíz de 3 elevada al cuadrado. Se cancela el 2 con la raíz, dejándome como solución final de esto el 2 raíz de 3 sobre 3 sin el símbolo de la raíz. Entonces aquí ya tendríamos 4 de las 6 funciones trigonométricas. La única que nos falta, o las únicas que nos faltan, son la tangente y la cotangente. Ahora, la tangente y la cotangente necesitan que se les complete lo que es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Es más, también necesitan, puede que se pueda usar la hipotenusa en algún otro momento, puesto que la hipotenusa también la vamos a necesitar en su momento. Entonces, aquí lo que nos falta es la tangente. Para hallar la tangente, entonces necesitamos usar una de las fórmulas iniciales, aquella que decía seno sobre coseno. Tangente es igual a seno sobre coseno. Esa es la que vamos a usar para hallar la tangente, ya que ya nosotros hemos hallado el seno y ya nosotros hemos hallado el coseno. Entonces hallemos la tangente. Tangente de este caso es tangente de 30, es igual, y esta fórmula está entre las 9 iniciales, sería seno de 30 grados sobre
coseno de 30 grados. Entonces, teniendo esto, lo que tengo que hacer es sustituir estos valores. Seno de 30 ya lo tenemos acá. Seno de 30 da 1/2. Por lo cual yo coloco acá en seno de 30 1/2 en la parte de arriba. Mientras que en la parte de abajo va coseno de 30 y coseno de 30 me daba raíz de 3 sobre 2. Entonces coloco acá raíz de 3 sobre 2. Claramente se visualiza que debe realizarse una doble C, en donde la C más grande va a ir en la parte de arriba y la C más pequeña va a ir en la parte de abajo, dándonos el siguiente resultado. En la parte de arriba, 1 por 2. Vamos a colocar 1 por 2 para irlo haciendo paso a paso. Y en la parte de abajo, 2 por raíz de 3. Dándonos como resultado entonces en la parte de arriba nos da un 2. En la parte de abajo nos da 2 raíz de 3. Este 2 y este 2 se cancelan. Y 2 entre 2 me daría 1. Ese 1 sí tiene que ser visible para no dejar la parte de arriba en blanco. Dejo el 1 visible y en la parte de abajo solamente me quedaría la raíz de 3. Hasta ahí estaría prácticamente hallado. Sin embargo, no podemos dejar en este caso la raíz de 3 en la parte de abajo, por lo cual debemos racionalizar la tangente. Entonces sería tangente de 30 grados sería igual a 1 sobre raíz de 3 y racionalizamos raíz de 3 aquí arriba, raíz de 3 aquí abajo y me daría como resultado acá 1 por raíz de 3 me daría raíz de 3 en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo nos daría la raíz de 3 repitiéndose 2 veces. Lo cual se cancela este 2 con esta raíz, dándonos como resultado raíz de 3 sobre 3. Y aquí tendríamos la tangente. Lo único que nos faltaría es la cotangente, que es la inversa obviamente de la tangente. La cotangente, pues no tenemos que hacer muchos cálculos, simplemente lo que debemos hacer es girar esta expresión. Entonces decimos cotangente de 30 grados es igual y giramos esta expresión que es la de la tangente. Nos quedaría 3 sobre raíz de 3. Teniendo esto, no podemos dejar la raíz en la parte de abajo, por tal razón racionalizamos. Raíz de 3 acá y raíz de 3 acá. Cuando resolvemos, me daría en la parte de arriba 3 raíz de 3, mientras que en la parte de abajo nos daría raíz de 3 elevado a la 2. Eso nos arroja como resultado en la parte de arriba 3 raíz de 3 y en la parte de abajo se cancela este 2 con esta raíz y me quedaría solamente el 3. Y si yo divido en este caso el 3 entre 3 me daría como resultado 1, ese 1 se sobreentiende y lo único que me quedaría sería la raíz de 3. Esta es la solución de la cotangente. Entonces tenemos ya cotangente, tenemos tangente, tenemos secante, cosecante, tenemos el seno y tenemos el coseno. Entonces allí ya hemos hallado
el primer punto. Recuerden que a todas esas identidades o a todas esas funciones trigonométricas les falta el signo. Pero eso se le hace de último, después de haber resuelto todo el ejercicio. Entonces, a partir de ahí, lo que me falta por hallar es la segunda parte, que es la de el perímetro. Por lo cual, a eso le vamos a llamar segundo punto, en este caso. Entonces, vamos a colocar acá segundo punto. Segundo punto. Y el segundo punto lo que pide en este caso es simplemente darle solución a lo que es la petición del perímetro. El perímetro necesita los valores de el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y lo único que nos han dado es el cateto adyacente, que vale, en este caso, vale 4. Entonces, coloquemos la fórmula del perímetro. Sería perímetro del triángulo es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3. Obviamente eso sería igual a cateto opuesto más cateto adyacente más hipotenusa, de los cuales el único que tenemos es el cateto adyacente, que vale 4. Las demás no la tenemos. Entonces necesitamos hacer como una especie de paréntesis o un margen en el cual debemos buscarle solución a ese detalle, que es que necesitamos los valores del cateto adyacente, de los valores del cateto opuesto y los valores de la hipotenusa. Entonces, en este caso, para hallar el valor de la hipotenusa, que es el primero que nos interesa, entonces necesito una fórmula que tenga a la hipotenusa, que es la que quiero hallar, y al cateto adyacente, que es el que ya me dieron. La fórmula más idónea es la fórmula del coseno. ¿Por qué? Porque la fórmula del coseno dice en este caso que es coseno, en este caso sería coseno de 30. Entonces, coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyendo, coseno de 30 ya sabemos que tiene un valor específico, que sería raíz de 3 sobre 2. Entonces sería aquí raíz de 3 sobre 2 es lo que vale todo el coseno de 30. Mientras que del otro lado el cateto adyacente vale 4 y la hipotenusa es la única que por ahora no conocemos. Entonces despejamos la hipotenusa, la pasamos al otro lado y nos quedaría h, que multiplica a raíz de 3 sobre 2. Y de este lado solamente nos quedaría el número 4. Teniendo eso, despejamos la h, pasamos todo este elemento que está multiplicando la h, ahora va a pasar a dividir, quedándome de la siguiente manera: h igual a 4 sobre, en este caso, raíz de 3 sobre 2. Y claramente aquí estamos en presencia de otra doble C, porque se sobreentiende que debajo de C4 hay un 1. Entonces estamos en presencia de esta doble C, en la cual la C más grande va a ir en la parte de arriba y la C más pequeña va a ir en la parte de abajo. Entonces, ya con esto, lo que debo hacer es darle solución a la hipotenusa. En este caso sería h igual, y aquí 4 por 2
me daría 8 en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo nos daría raíz de 3. La raíz de 3 no puede quedar abajo, por lo cual entonces hay que racionalizar. Sería raíz de 3 acá, raíz de 3 acá. Y me daría como resultado en este caso, para la h, 8 raíz de 3 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo me daría raíz de 3 al cuadrado. Este exponente se cancela con la raíz y nos daría como resultado 8 raíz de 3 sobre 3. Y entonces aquí tendríamos la solución para el valor de h. Teniendo entonces este valor de h, es necesario que nosotros sepamos cuál es el valor en decimales, porque el perímetro pide los decimales. Entonces, sabiendo eso, nosotros multiplicamos 8 por la raíz cuadrada de 3 y eso lo dividimos entre 3. Al dividirlo entre 3 me daría como resultado 4,6188. Entonces h en este caso en decimales sería 4,6188, que es lo que me pediría para el perímetro. Hasta ahí tenemos hipotenusa y también tenemos el cateto adyacente. Falta obtener el cateto opuesto. Entonces, para obtener el cateto opuesto, vamos a hacer una separación acá y obtenemos el cateto opuesto. Para obtener el cateto opuesto buscamos también una fórmula, en este caso, perdón, buscamos una fórmula que contenga al valor que ya me dieron y el valor que quiero hallar. El valor que quiero hallar en este caso es el cateto opuesto. Y el valor que tengo es el cateto adyacente. Por lo cual necesito una fórmula que convenientemente tenga al cateto opuesto y al cateto adyacente. Esa fórmula es la fórmula de la tangente. Y la tangente es tangente de 30 porque ese es el ángulo con el que estamos trabajando aquí. La tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso la tangente de 30 ya nosotros la hemos determinado que era raíz de 3 sobre 3. Entonces, teniendo la tangente de 30 ya calculada, simplemente la sustituimos y nos da como resultado entonces raíz de 3 sobre 3. Mientras que el cateto opuesto no lo conocemos, pero el cateto adyacente sí y vale 4. Lo único que tengo que hacer es despejarlo, es decir, pasar el 4 para este lado para que el cateto opuesto ya me quede solo de una vez. Lo cual me va a quedar de esta manera. Cateto opuesto es igual a 4 por raíz de 3 sobre 3. Y a partir de ahí, pues, ya no hay más nada que hacer, puesto que el 4 multiplica al 1, dándonos como último resultado que el cateto opuesto es igual a 4 raíz de 3 sobre 3. Teniendo esto entonces, ya tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Ahora, el cateto opuesto hay que ver cuáles son los decimales que dan. Entonces, si multiplicamos 4 por
raíz de 3 y ese resultado lo dividimos entre 3, nos da como resultado 2,394. Esto nos daría entonces aquí 2,394, que sería el valor de los decimales del cateto opuesto. Ya que hemos hallado eso, entonces ahora sí podemos darle solución al perímetro que nos estaban pidiendo. Entonces simplemente hago la sustitución. Perímetro del triángulo es igual, en este caso, a cateto opuesto, que vale 2,394 más cateto adyacente, que vale 4, más hipotenusa, que vale 4,6188. 4,6188. Y ya teniendo estos resultados, lo único que falta es sumarlos. Entonces, al sumar 2,394 más 4 más el 4,6188, nos daría como resultado 10,9282. Por lo cual, entonces, damos esta solución de 10,9282. Y como esto es un perímetro, necesita una unidad de medida. Y como no nos las dieron en ningún momento, entonces nosotros le colocamos la genérica, que es la U, sin elevación, porque esto trabaja con una sola dimensión. Y aquí ya hemos hallado, digamos, el segundo punto que nos habían mandado a calcular. Ahora, luego que yo he realizado todo esto, entonces hay que verificar los signos de lo que es las funciones trigonométricas con las que yo estaba trabajando, puesto que nosotros estábamos trabajando en el cuarto cuadrante. Y si estamos trabajando en el cuarto cuadrante, hay que recordar que en el cuarto cuadrante, como lo vemos acá, en el cuarto cuadrante solamente el coseno y la secante son positivas. Todos los demás son negativos. Entonces, sabiendo esto, hay que verificar los signos que deben tener cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, ya dijimos que en el cuarto cuadrante, las únicas que son positivas son el coseno y la secante, que es la inversa del coseno. Entonces, todo el que no sea ni secante ni coseno va a ser negativo. Entonces, el seno es negativo. Hay que colocarle su signo. El coseno es positivo. La cosecante es negativa. La secante es positiva. La tangente es negativa. La tangente llega hasta aquí. Y la cotangente también es negativa. En este caso es negativa, por lo cual, ya que hemos corregido los signos, entonces sí podemos dar por terminado el ejercicio, ya que hemos dejado satisfechos ambos puntos que nos estaban pidiendo.